Listo, listo, ahora sí, compartir pantalla. Amén. Entonces vamos rápidamente a el tema que nos toca el día de hoy. Estamos en la sección número 2 y vamos a ver el capítulo 2. El capítulo 6, perdón. Ya habíamos visto el capítulo 5, que hablaba acerca de Dios, y ahora entramos al capítulo 6. Vamos a ver la Trinidad de Dios. Amén. ¿Qué significa el misterio de la Trinidad de Dios? Significa que hay un Dios en tres personas, identidades distintas y divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí vemos Mateo 3, 16, 17 y nos dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí en Mateo 3, 16, 17 podemos ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios Trino en acción, ¿no? Como dice aquí Mateo 3, 16, 17, que Jesús estaba saliendo del bautismo, ¿no? Salía del río después de ser bautizado y los cielos le fueron abiertos. En ese momento es donde el Espíritu de Dios desciende en forma corporal de paloma y viene sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, ahí vemos al Padre, hablando desde los cielos, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces aquí encontramos a las tres personas de la Trinidad. Aquí encontramos al Dios Trino en acción, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo distinguimos estas tres identidades? Al Padre se le acredita la obra de la creación. Al Hijo se le acredita la obra de la redención y al Espíritu Santo la obra de la santificación. ¿Qué significa esto? Si nosotros vamos al libro de Génesis, vamos a encontrar en los primeros capítulos del Génesis, para ser más exacto, en el capítulo 1 del Génesis, que el Padre es dirigiendo toda la creación del universo. Dice en el capítulo 1, verso 1, que al principio todo estaba desordenado y vacío. Y entonces Dios crea el cosmos. La diferencia entre caos y cosmos son palabras griegas. Cosmos significa que todo está ordenado en el universo y caos significa que todo está desordenado. Bueno, pues lo que Dios hace es crear el cosmos, darle orden a todo. Y es allí la obra de Dios. Vamos a ver en el capítulo 1 que Dios es hablando, hágase los cielos, sepárese las aguas entre los cielos y la tierra, y hágase la hierba, y Dios crea todo con el poder de la palabra. Ahora, ya sabemos entonces cómo al Padre se le acredita la obra de la creación, porque Él es hablando y creando. Bien, ahora vamos al Hijo. Al Hijo se le acredita la obra de la redención. ¿Por qué? Porque gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos justificados, ¿no? Y ahí hablamos de la justicia por la fe, ¿no? Justificados por la fe. Es una palabra muy importante esta, ¿no? Yo les animo a que lo escriban, justificados por la fe. ¿Qué significa justificados por la fe? La obra del Hijo, la obra redentora del Hijo, es la justificación por la fe de nuestras vidas. Ahora bien, entonces, si entendemos la obra salvadora del Hijo, llámese la expiación que Él hizo, ¿no? En la cruz y también la resurrección, porque dado que Él resucitó, nosotros podemos tener la garantía de que nosotros también resucitaremos juntamente con Él. Vamos a la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da la obra de la santificación. Una vez que nosotros hemos recibido la obra redentora de Cristo, una vez que nosotros hemos sido justificados por la fe, el Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros llevándonos hacia la santidad. Esto es un proceso, ¿cierto? No es de la noche a la mañana. Nosotros tenemos el primer contacto con el Espíritu Santo cuando Él nos atrae con sus cuerdas de amor desde el pecado, ¿no? Y luego nosotros vamos creciendo
vamos creciendo en esa obra santificadora, ¿no? A través del fruto del Espíritu Santo, nosotros vamos adquiriendo el carácter de Cristo, que es el carácter de Dios, ¿no? Y entonces esa es la obra del Espíritu Santo. Él nos santifica. Él nos santifica. Hay un verso muy importante que Jesús le dijo a los fariseos cuando le preguntaron acerca del mandamiento más importante, ¿no? Y Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Entonces, cuando nosotros entendemos este versículo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, hay dos cosas acá que nosotros debemos de buscar para llegar a la redención, ¿no? A la eternidad. Y es el reino de Dios. El reino de Dios es la salvación, las buenas nuevas, vivir en Cristo, conocerlo más, el reino de Dios y la justicia de Dios, ¿no? Y para nosotros vivir en esa justicia de Dios, tenemos que vivir en esa santidad, ¿no? El vivir en la santidad que nos da el Espíritu Santo, que va trabajando el Espíritu Santo en nuestra vida día a día, porque les decía, es un proceso, entonces nos permite conocer la justicia de Dios. Bien, Génesis 1:1, ¿qué nos dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego vamos a Gálatas, capítulo 4, verso 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4, 4, 5. Ahora, primera de Pedro 1, 2. Elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí en estos tres versículos estamos viendo a cada una de las identidades de las personas de la Trinidad. Génesis 1:1, como les comentaba, Dios creando todo, ¿no? El Padre. No necesita más explicación. Pero vamos a Gálatas 4:4-5, porque nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley. Aquí hay una palabra muy importante que yo quiero que ustedes escriban y también la busquen como información adicional. La palabra es Teotokos. Teotokos. Voy a buscar escribirla aquí si puedo. Aquí no puedo escribirla. Voy a dejarla entonces en el chat, ¿no es cierto? En el chat, ¿dónde está para chatear aquí? ¿Dónde puedo chatear? No, ya. Ya, la palabra entonces la voy a escribir luego para no perder tiempo. Teótocos, teótocos. Ya, por favor, ustedes apunten esa palabra. La voy a deletrear. T-H-E-O-T-O-K-O-S. Teótocos. ¿Por qué es una palabra importante? Porque aquí este verso de Gálatas nos está hablando acerca de que Jesucristo es nacido de mujer, ¿no? Y nacido bajo la ley. Entonces, aquí hay una palabra muy importante que nosotros tenemos que estudiar para poder estar más comprometidos en el entendimiento de la teología. Aquí existe mucha discusión acerca de que si Dios es hijo de María, porque recordemos que Jesucristo es Dios. Entonces, aún en nuestra doctrina cristiana, hay mucha confusión al respecto. Hay muchos cristianos que no entienden esto y ustedes van a ver una gran discusión en las diferentes doctrinas cristianas, ¿no? Cuando se trata de referir esta palabra, Teótocos, ¿no? Y yo quiero que la busquen en diferentes puntos, en diferentes webs, no se contente con una web. ¿Ah? Dime.
Teótocos. Teótocos, ¿no? Teótocos, ¿ok? Mm. La primera palabra es teo, ¿no es cierto? Y la segunda palabra es tocos, es una palabra griega, son dos palabras que se unen en una, teótocos. Esta palabra fue definida en el concilio de Nicea, si mal no recuerdo. ¿Por qué? Porque hasta ese momento habían problemas acerca de la deidad de Cristo y del nacimiento de Cristo, y había problemas acerca de el verdadero, si Cristo tenía había nacido como hombre o había nacido como Dios. Entonces, para que se pudiera ordenar cuál era la persona de Cristo, fue que los teólogos de ese tiempo se reunieron con la finalidad de explicar cuál es la persona de Cristo aquí en la tierra, ¿no? Por eso nosotros siempre hablamos que Dios es perfecto hombre, pero también perfecto Dios, ¿no es cierto? Entonces estamos viendo que tiene su humanidad física y también su humanidad espiritual, ¿cierto? Entonces la palabra Teótocos, cuando la buscamos en algunos sites, en la mayoría se podría decir, y si son católicos, todos van a referirse en su definición a que Cristo es hijo de María. Por lo tanto, si Cristo es hijo de María, entonces María es madre de Dios, como piensan los católicos. Pero la observación es que ustedes busquen verdaderamente la raíz de esas palabras, y eso les va a llevar a un mayor entendimiento. Amén. Bien, sigamos entonces. Luego tenemos lo que dice Gálatas 4:5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Entonces, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, aquí vemos lo siguiente, ¿no? Que Jesucristo vino como hombre bajo la ley, tenía que venir como hombre, no como Dios, ¿no? Como hombre, para ser redimido a los que están bajo la ley, ¿no? ¿Quiénes estaban bajo la ley? Todos nosotros, ¿no? Todos estábamos bajo la ley. Y bajo la ley, pues éramos encontrados pecadores, muertos a Dios, muertos a la vida, ¿no? A la vida eterna. ¿Por qué? Porque habíamos incumplido la ley, ¿cierto? Entonces, nos dice que Jesús viene como hombre para redimirnos a los que estábamos bajo la ley, porque Él sí cumplió toda ley. Entonces, como Él cumplió toda la ley, Él nos puede redimir a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y entonces, cuando Él nos redime, recordemos que la palabra redimir es comprar. Él nos compra. Cuando Él cumple toda la ley y nos compra, nos redime, entonces nosotros ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo Jesús, bajo Cristo, y eso es bajo su poder, bajo su pertenencia. Entonces somos hijos de Dios, ¿no? Porque Él nos ha comprado con su sangre. Por eso se dice que hemos sido comprados con su sangre, porque Él nos redimió. ¿Nos redimió de qué? Del pecado. Amén. Y eso es lo que explica Gálatas 4:5. Ahora vamos a 1 Pedro 1:12. Y 1 Pedro 1:12 nos dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Esto es hermoso. 1 Pedro 1:2 tiene una gran enseñanza para nosotros, y tiene que ver mucho con lo que se le llama la predestinación. Si ustedes leen nuevamente con cautela, la primera palabra dice elegidos. Mira, tú y yo, cada uno de nosotros que somos hijos de Dios, somos elegidos. No nosotros decidimos. Siempre nos equivocamos al pensar que nosotros somos los que hemos aceptado, ¿no? Los que hemos dado el paso de fe, ¿no? Pero como yo les explico, para que tengamos un mejor entendimiento, nosotros estábamos sumergidos en el pecado. Y cuando estábamos sumergidos en el pecado, muertos en los vicios que nos gustaban, pues en la muerte, entonces no podíamos salir de ahí. ¿Cómo hemos salido de ahí? Es la pregunta del millón. ¿Cómo hemos podido salir si estábamos sumergidos y muertos en el pecado? Una persona que está muerta, imagínate,
¿no? Que está dentro del mar ahogado, no puede salir porque está muerto, ¿cierto? Tiene que ser rescatado. Pues bien, entonces, ese rescate es lo que Jesucristo hizo, lo que estamos leyendo en Gálatas 4:4-5, cuando dice redimidos, ¿no? Nosotros fuimos rescatados, ¿no? Otra palabra, sí, un sinónimo. Ahora, ¿por qué fuimos rescatados? Primera de Pedro lo explica, porque nosotros fuimos elegidos, esto es predestinado. ¿Quién nos eligió? Dios. Ahora viene aquí también otra discrepancia, mis queridos hermanos, ¿no? En el campo teológico vamos a encontrar mucha discrepancia. No nos tiene que asombrar, sino más bien nos da un mayor entendimiento de por dónde estamos caminando. Y la discrepancia aquí en predestinación es lo que piensa la corriente pentecostal y lo que piensa la corriente reformada, ¿no? Protestante. Bien, la corriente pentecostal nos habla de que predestinación como tal no hay, que todos somos hijos de Dios y que es nuestra elección el poder ser hijos de Dios. O sea que no hay predestinación para los pentecostales. Sin embargo, para los reformados, para los protestantes, esto cambia. Para los protestantes estamos predestinados y los predestinados no son todos, solo algunos, ¿no? Por eso dice predestinados, no, no todos están gozando de esa gloria. Muy bien, ¿nosotros en qué punto estamos? Pues nosotros estamos en el punto de en medio. ¿Por qué estamos en el punto de medio? Porque nosotros creemos que Dios a todos nosotros nos ha predestinado, a todos nosotros nos eligió. ¿Y en qué nos basamos? En lo que nos dice la palabra de Dios cuando se refiere, porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyera, y dice la palabra, todo tenga vida eterna. Entonces, hermanos míos, ¿cuál es nuestra posición al respecto como estudiantes de teología? Nuestra posición es que Dios nos ha predestinado a todos y Él nos ha rescatado del pecado, pero está en nuestra elección, una vez vueltos a la vida, el seguir el sendero que Dios predestinó para nosotros o simplemente rechazarlos y volver a hundirnos en ese mar y morir de nuevo al pecado. Amén. Entonces, esa es nuestra posición, que todos nosotros hemos sido predestinados para buenas obras. Como dice la palabra, ¿no? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, la cual Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Amén. Muy bien, sigamos entonces. Punto 3. Hasta ahí, ¿hay alguna duda, Jonathan Susey? ¿Todo bien? ¿Perfecto? No, yo. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Muy bien, sigamos. El punto 3. ¿Cómo pueden tres distintas identidades ser uno? Para la concepción humana, para nosotros, a nuestra vista humana, bajo, como les decía, los parámetros de las magnitudes terrestres que usamos, como es tiempo, espacio y ¿qué más? Masa, tiempo y espacio, ¿no? Masa, tiempo y espacio. Nosotros necesitamos esas tres variables para poder definir algo. Pero cuando nosotros hablamos de Dios, no podemos a Dios otorgarle esas magnitudes porque esas magnitudes fueron creadas para nosotros, ¿cierto? El tiempo fue creado para nosotros, eso ya lo expliqué, ¿no? El espacio también, ¿cierto? Y aún la masa. ¿No? El lugar donde uno está ubicado. Muy bien, pero Dios es espíritu, entonces Dios rompe las leyes de la masa, ¿no? El espacio que tenga que ver con el traslado de un lugar a otro o las velocidades, pues Dios es omnipresente, rompe todo ello. Y eso lo vimos en el punto, en la lección anterior, el atributo, ¿cierto? Los atributos de Dios. Entonces, hermanos, se dan cuenta de que si nosotros queremos con nuestra mente humana considerar y entender la deidad de nuestro Padre Celestial, no lo vamos a poder hacer. Así que lo único que nos queda es entenderlo desde el punto de vista espiritual. Entonces, ¿cómo distinguimos esas tres identidades? Al Padre
perdón, cómo pueden tres distintas identidades ser uno? Porque son de la misma sustancia. En otros libros se dice porque son de la misma esencia, ¿no? Entonces podemos entender que esencia y sustancia define que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son lo mismo, ¿no? Ahora, cuando pensamos en nuestra mente el tema de sustancia o el tema de esencia, igual, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero pensar que es una sustancia, voy a imaginarme la sustancia del caldo, ¿no es cierto? Y digo, es así. O esencia, y me puedo imaginar la esencia de vainilla que le echo al arroz con leche, ¿no? Pero no nos referimos ni ni a lo uno ni a lo otro, sino nos referimos a algo que nosotros no podemos entender, pero que es igual en esencia o en sustancia, aunque no conocemos esa sustancia porque no la podemos ver. Es imperceptible a nuestros cinco sentidos, ¿no? Como es el sentido del olfato, del tacto, del gusto, del oír, y del mirar. Entonces, es imperceptible a los sentidos humanos, pero sabemos que son la misma sustancia por hallarle una definición o un nombre, ¿no? Sabemos que los tres son indivisibles, inseparables, ¿no? Porque son la misma esencia. Amén. Ahora, es la mejor forma en lenguaje humano que podemos expresar para poder entender esto. Sin embargo, si es esencia o es sustancia, no lo conocemos. No conocemos el nombre de esa esencia y sustancia porque no la sabemos. Como seres humanos solo encontramos una palabra más cercana para darnos un entendimiento mental, amén, de lo que es Dios, de quién es Dios, perdón, de quién es Dios, ¿ok? Porque Dios no es una cosa, sino es una persona, Dios, ¿no? De quién es. Muy bien, nos dice entonces, eh, porque son de la misma sustancia, Dios se ha revelado a nosotros por medio de Jesucristo y del Espíritu Santo, para que sean uno, así como nosotros. Esto está en Juan 17:11. Yo quisiera que puedan leer Juan 1:1. Por favor, Jonathan, ¿puedes leer Juan 1:1? Y su 6, Deuteronomio 6:4. Ahí está en el libro. Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén, ¿no? Entonces, ¿quién es el verbo? Es la pregunta allí, Jonathan. ¿Tú sabes quién es el verbo? El verbo era Dios. Claro. Ahora, recordemos que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿cierto? Cuando tú dices el verbo era Dios, está perfecta la respuesta, porque sabemos que Dios es Dios trino y sabemos que el verbo era Dios y allí nos confirma. Pero si nosotros vamos a entender en los evangelios quién era el verbo específicamente, la palabra viva que estaba con nosotros, ¿a quién nos referimos? Muy bien, claro, a Jesús. Entonces Jesús es el verbo, Él es la palabra viva. Por lo tanto, aquí nos dice que Jesús es Dios. Amén. Bien, ¿y qué nos dice Deuteronomio 6:4? Amén. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén, ¿no? Entonces, es interesante poder entender el nombre de Jehová. Sabemos bien que Jehová es en el español, en el castellanizado, ¿no? En el lenguaje castellano, en el españolizado, por así decirlo, cómo suena Yahvé, ¿cierto? O Yahvé, ¿no? Entonces, ¿y qué significa Jehová? Yo soy el que soy, ¿no? Jehová es la connotación de Yahvé en el español, ¿no? El nombre verdadero es Yahvé, ¿no?
Muy bien. Entonces acá nos dice que yo soy el que soy. Uno es. ¿Alguna vez, punto 4, alguna vez ha visto el hombre a Dios? El hombre jamás ha visto a Dios, pues Dios es espíritu, pero él se ha revelado a sí mismo al hombre en varias formas. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, quien está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Claro, el verbo, Dios el verbo, Jesucristo, es quien ha dado a conocer a Dios, ¿no? Y lo más que nosotros podemos ver del carácter de Dios está en la vida de Jesucristo, porque Jesucristo es perfecto hombre y perfecto Dios. ¿Qué más nos dice? ¿En qué forma se ha revelado Dios al hombre? Vamos a ver las formas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como Dios se ha revelado al hombre. Dios se ha revelado como la roca. Está en Primera de Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén. Entonces, Dios se ha revelado como la roca que vierte agua de vida. La columna de nube y de fuego. Esto está en el Antiguo Testamento, Éxodo 13, 21, 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Esto es interesante, ¿no? Históricamente podemos entender por qué no se apartó, porque cuando el pueblo andó por el desierto, recordemos que en el desierto el calor extremo que hay, el calor máximo que llega al día es más de 40 grados. Estaríamos hablando de 48 grados, 45 grados, ¿no? Entonces, imagínense los niños que estarían sufriendo, a muchos morirían. Es por eso que la columna de nube los acompañaba. La nube hacía como un protector de todo ese calor inclemente. Pero también en la noche vemos que se levantaba esta nube y se convertía en una columna de fuego, ¿cierto? ¿Y por qué columna de fuego? Porque en el invierno, o mejor dicho, en el frío, mientras en el día el calor es inclemente en el desierto, en la noche, en el desierto, la temperatura baja a grados -0, bajo cero. Entonces necesitaban ser calentados, y es por eso que la columna de fuego se levantaba en medio de las tribus que acampaban. Muy bien. Entonces, ahora entendemos cómo Dios se mostró a través de la columna de nube y de fuego, pero también Dios se mostró de otras formas. Vamos a verlo en el punto B, el ángel de Jehová. Éxodo 3, 2, 4. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía de fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y respondió: heme aquí. Entonces, aquí estamos viendo el ángel de Jehová, ¿no? Hay dos interpretaciones acerca del ángel de Jehová. Yo les voy a comentar las dos. Una de ellas es que así como el Espíritu Santo se puede convertir en forma de paloma, ¿no es cierto? Puede tomar la forma corporal de paloma y puede descender hacia la tierra. También Dios puede tomar una forma angelical y descender a la tierra. Pero hay otra también versión que para mí es muy válida, cuando dice que los ángeles son mensajeros. Bueno, la palabra ángel es mensajero, y entonces los ángeles son mensajeros de Dios. Y cuando un ángel es enviado por Dios para dar un mensaje, muchas veces el ángel
se revela no como el ángel que es, sino se revela como el que lo envió. Por eso dice el ángel de Jehová, ¿no? Entonces, el ángel no habla, soy yo tal ángel y vengo de parte de Jehová, sino habla lo que Jehová le ha dicho que hable como enviado de Jehová, como si es Jehová mismo hablando, ¿no? Y es aquí la connotación que se le da. Hay otro ejemplo, lo encontramos en Génesis 16:7. Es una narración bíblica cuando Agar deja a Ismael. Ya ellos habían sido despedidos de la casa de Abraham, y entonces Agar ve que su hijo estaba sufriendo, se acababa el agua y lo deja detrás de unos matorrales para que le llegue su hora y ella no pueda verlo porque le dolía como madre. Pero en medio de eso que ella se dejó llevar y escuchaba al niño llorar, se le presenta el ángel de Jehová y habla con Agar y le promete que también Ismael iba a ser una gran descendencia, ¿no? Y hoy vemos la tribu árabe, ¿no? Porque fue el pacto de Dios con Abraham. Muy bien, entonces ya tenemos las dos posiciones acerca del ángel de Jehová. El ángel de Jehová para muchos es entendido como Jehová tomando la forma de un ángel para poder manifestarse a sus hijos, que es válido, y la otra posición es un ángel enviado por Jehová que habla en nombre de Jehová y todo lo que lo dice es como si fuera Jehová hablando, porque él es su mensajero. Amén. Bien, sigamos. El punto C, en la carne como Jesucristo, es indiscutible, grande, indiscutiblemente, perdón, grande, es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera de Timoteo 3:16. ¿De quién está hablando aquí? De Jesucristo. Por eso dice, en la carne como Jesucristo. O sea, Dios también ha sido revelado en la carne como Jesucristo. El verbo, ¿no? Dios el verbo era Dios, dice Juan 1:1, ¿no? Entonces aquí lo respalda en 1 Timoteo 3:16. Y el Espíritu Santo, ¿no? También es una forma como Dios se ha revelado. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su pueblo y ellos serán mi pueblo. Esta es la promesa la cual nosotros gozamos hoy cuando tenemos al Espíritu Santo como nuestro compañero, como nuestro amigo. Amén. Él es nuestro paracleto. Entonces, es la promesa de Dios Espíritu Santo. Por eso se dice en la palabra de Dios que nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Amén. Somos el templo del Espíritu Santo, ¿no? ¿Cuál es el nombre de Dios? Dios utiliza muchos nombres y cada uno de ellos revela algo de su carácter y naturaleza. Pero el nombre por el cual Dios originalmente se reveló a sí mismo fue Yahvé, ¿no? Yahvé, como acá les comentaba arribita, Yahvé significa Jehová o también Yahá, ¿no? Es la forma como uno lo lee, ¿no? En el original hebreo. Muy bien, y el significado de la palabra es yo soy. Cuando leemos la palabra Jehová en la Biblia, esto significa Dios revelado como Yah o el yo soy, ¿no? Ahora, aquí lo vemos en Éxodo 3:14. Yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envía a vosotros, ¿no? Ya. Muy bien. Punto 7. Se revela Dios a través de Jesús como el yo soy. Jesús le dijo en Juan 11, en Juan 8:58. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Claro, Jesús es revelándose como el yo soy, ¿no? Como Yahvé. Juan 8:23-24. Por favor, léelo. Juan 8:23-24. Jonathan, 23 y 24 de Juan 8. Y Susei, Juan 13:19. Por favor.
Léanlo. Amén. 8, 23, 24. Sí. Y les dijo, vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os digo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Amén. Entonces ahí se está revelando como el ya, como Yahvé, como el yo soy. ¿Y qué nos dice 3:19? Amén. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Amén. No, entonces vemos en dos partes cómo en Juan Jesucristo se revela como yo soy, como Yahvé. Amén. ¿Cómo se identifica Dios, el Espíritu Santo, con Jesús? Vamos a ver ese punto. El punto 8. A Jesús se le identifica con el Espíritu Santo a causa de la actividad de éste en su vida y ministerio. Pero la identificación más importante es por medio del nombre. El Espíritu Santo es la unción, término que significa Cristo. Jesús es llamado el Cristo, o sea, el ungido. Amén. Entonces, cuando nosotros escuchamos el ungido, estamos escuchando el Cristo, porque Cristo significa ungido. Amén. Entonces, Cristo evoca al Espíritu Santo. Si Espíritu Santo es la unción y Cristo significa unción, Espíritu Santo significa Cristo. Jesús también es llamado el Cristo. ¿Por qué? Por la relación de la Trinidad que se tiene. Sepa, Hechos 2:36. Sepa pues, ciertamente toda la casa de Israel, que a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, ¿no? El ungido. Muy bien. Esa es la relación que Jesús tiene con el Espíritu Santo. Por eso nosotros le decimos Jesucristo, ¿no? Estamos allí llamando al Hijo y al Espíritu Santo, Jesucristo. Cuando nosotros decimos Señor Jesucristo, nosotros estamos nombrando a la Trinidad. Señor evoca al Padre, Jesús al Hijo, Cristo al Espíritu Santo. Señor Jesucristo, estamos invocando al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo. Amén. ¿Cuál es el nombre neotestamentario de Dios? Jesús comisionó a los discípulos a bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de la ascensión y del Pentecostés, Pedro ve la maravillosa revelación de la plenitud del nombre del Señor Jesucristo. Pedro dice a los judíos que Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2:36, lo acabamos de leer. Los apóstoles, en obediencia a la gran comisión, utilizaron el nombre del Señor Jesucristo en su ministerio. Pedro le dijo en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, Pedro había entendido esto, ¿no? El principio de que si bautizaba a cualquier persona en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es como estarlo bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aun cuando nosotros oramos, decimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesucristo significa Señor Padre, Jesús Hijo y Cristo Espíritu Santo. Amén. Eso guárdenlo también porque es muy importante que lo sepamos. ¿Cuál es el nombre neotestamentario para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Señor Yahvé o Yahá, el nombre del Antiguo Testamento, Dios. Jesús, el nombre terrenal, el nombre de su humanidad, el Hijo. Cristo, el nombre del Espíritu Santo, la unción, el Mesías, el Espíritu Santo. ¿Se están dando cuenta? Señor es Yahvé o Yahá. Jesús, el nombre de su humanidad, del Cristo, el nombre del Espíritu Santo, la unción, el Mesías. Amén. Entonces aquí podemos estar viendo que cuando nosotros queremos orar o bendecir a alguien en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo podemos hacer de esa manera o podemos hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Cristo. Y ahí estamos considerando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Y de dónde viene la palabra Cristo? Cristo es la palabra griega, Christos. Christos significa ungido, ¿no? Ungido. Ahora, esta palabra en hebreo es Mashiach, Mashiach, ¿no? En hebreo siempre se esperaba al Mesías. Cuando Isaías profetiza acerca del Mesías, en los profetas mayores, profetas menores, ellos usan la palabra Mashiach, ¿ok? Ahora, cuando los cristianos, los judíos mesiánicos, los cristianos judíos hablan acerca de Jesús, recordemos que Jesús también es griego, ¿cierto? ¿Cuál es el nombre en hebreo de Jesús? ¿Lo conocen? Ni que le iba a poner Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros, pero el nombre en griego es Yeshua. Yeshua. Por eso cuando los judíos mesiánicos quieren decir Jesucristo, dicen Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Ahora, esto es muy interesante porque Yeshua quiere decir Salvador. Yeshua quiere decir Salvador en hebreo. Y Yeshua viene de la misma raíz de otro nombre muy importante que nosotros sabemos del Antiguo Testamento. Joshua o Joshua. ¿Y quién se llamaba Joshua o Joshua? Josué. Josué es el español de Joshua, ¿no? Sí. Entonces, si nosotros entendemos esto, vamos a saber que Josué significaba libertador, ¿no? El libertador. Y la raíz de Josué, Joshua, salta al Nuevo Testamento como Yeshua. Y Yeshua es el libertador. Y Amashiach es el Mesías, ¿no? Que en griego sería Jesucristo. Amén. Entonces, ya sabemos el nombre en griego, Jesucristo, el nombre en hebreo, Yeshua Mashiach, ¿no es cierto? Y ambos significan nuestro libertador, el Mesías. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Aproveche que estoy de oferta. Entonces, en hebreo significa, ¿no? Jesús significa Yeshua, ¿no? En el Nuevo Testamento es Jesús, ¿cierto? Jesús, recuerda que es español. En griego es Iesu. 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 I-E-S-U. Iesu. Iesu, así. Si nosotros buscamos, si ustedes buscan pueden googlearlo, Jesucristo en griego, van a encontrar Iesu Christos. Jesucristo. Claro, no, el nombre Iesu viene a ser el griego de Yeshua, ¿no? En hebreo es Yeshua y en español es Jesús, ¿no? Así es. Eso sería. Amén. Amén. Perfecto. Listo. Entonces, quedaríamos aquí en este capítulo 6. Tienen las tareas para hacer. Aún no han hecho las tareas del capítulo 5, ¿cierto? Ya, en esa parte de lo que estaba en dudas, porque como tú solo nos diste tareas para ponerlo en internet. Sí. ¿No? Pero no comentaste sobre las tareas del capítulo 5, ¿no? Porque el hermano... no, Gomen. Claro, ya, perfecto. No creo que tenga las... ¿Tiene una copia de este libro? ¿Quién? El hermano Juliano y la hermana... Lo tiene. Más bien, justo ya, a partir de ahora, sí. Cada vez que terminemos un capítulo, ustedes tienen que hacer la tarea de ese capítulo. Es sí o sí. Sí, ¿ok? A estos vienen las tareas especiales, ¿cierto? Las tareas especiales son aquellas que les dejo
de una manera especial. Por ejemplo, lo que hoy les he dejado, ¿cuál es? ¿Qué tarea especial? Aquí, Teótopos. Teótopos, correcto, ¿no? Ahora, también quiero que vean algo, aparte de Teótopos. Como es facilito eso, añádanle esto. Monofisismo y difisismo. Monofisismo y difisismo. difisismo. Sí, difisismo. Difisismo. Ajá, sí, busquen esas tres palabras y defínanla, ¿no? Y denle una buena definición que ustedes mismos entiendan. ¿Con qué finalidad? Si lo hacen bien, ustedes van a poder salir y enseñarle a la congregación esas tres palabras que son muy importantes, así como los hermanos que van a ver el video y van a tener que hacer las tareas. La mejor tarea va a ser para exposición, ¿ok? Y va a tener, bueno, la nota más alta. Amén. La tarea anterior era buscar 3 atributos de Cristo, ¿se acuerdan? 3 atributos o características y postarlo en el Facebook. Claro, cada atributo, por ejemplo, buscas un versículo bíblico que dice que Dios tiene este atributo según el verso bíblico y tú le dices, pues tú pones en grande, ¿no? Ese atributo, ¿no? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que las personas también aprendan de parte de ustedes que Dios no solo es bueno, que Dios solo no es amor, que Dios solo no es fiel, ¿no? Son 3 atributos de Dios que todo el mundo conoce. Dios es amor, Dios es bueno, Dios es fiel, pero no saben muchas veces que Dios es omnipresente, omnisciente, no saben los otros atributos. Dios es misericordioso. ¿En qué versículo? Toman un versículo que respalde ese atributo. ¿Me dejo entender? Amén. Sí, por favor. Lo pusimos en punto que estuvimos buscando, pero no sé si está bien. Igual te etiquetamos. Perfecto, entonces déjenme verlo y yo les digo. Si ven corazoncito, es que estaba perfecto. Amén. Amén. Listo. Bueno, eso sería por hoy. Jonathan, el libro, ¿lo piensas aún pasar todo en PDF? No, no, no hay problema. Volvemos al libro, no hay problema. Lo vas a pasar en PDF porque yo quiero que cheques, ¿sabes qué cosa? Si lo que estamos llevando del curso está igual al libro, ¿no? Me parece que hay algunas observaciones en el PDF que tenemos aquí, que en el libro está más editado, ¿no? Entonces, por favor, si tú ves que en el libro hay algo que se nos escapa de aquí, por favor, si puedes pasarlo al PDF, sería excelente, ¿no? Pero yo no tengo el PDF. No, es para que tú lo pases, este libro, el PDF. Ah, ya. Claro, porque si te das cuenta, si tú ves el libro, me parece que en el libro hay una mejor edición que aquí. Por ejemplo, aquí noto algunas observaciones, ¿no? De lo que hemos leído. Por ejemplo, cuando dice Juan, mira la letra la letra que no está bien editada. ¿Dónde estaba? Lo acababa de leer hace un momento. Aquí, mira, en el punto 7, se revela a Dios a través de Jesús. ¿Ves esta parte de aquí? Sí. J11. J11 dice. A ver. Aquí ves, se lo estoy sombreando. J11. ¿No? Sí, entonces eso tenemos que confrontarlo con el libro. Yo creo que en el libro está mejor editado, no solo dice Juan. Entonces, si puedes pasarlo a PDF, sé que es una chamba, pero pues te voy a regalar tus puntos. Pero no le digas a nadie. Ok, si puedes, ¿ya? Eso. Ya, luego sus notas del examen, bueno, ustedes están súper aprobadazos, están muy bien, ¿no? Vamos a darla cuando estén los hermanos todos, pues, ¿no? ¿Les parece?
Está bien. Ya, Susei hasta ahorita tiene el primer puesto, sacó 101. Jonathan sacó sobre 90. Y pues de ahí detrás están nuestros hermanos Juliano y Marisol, de acuerdo también a los puntos que tuvieron. Amén. Amén. Bien, chicos, entonces aquí nos quedamos. Vamos a agradecerle a Dios por este tiempo. No sé si tienen alguna otra observación. No, solo eso, está bien. Perfecto. Vamos a orar entonces para ser despedidos. Avisarle a los hermanos Juliano, ¿no? Sobre la tarea de poner sobre las atribuciones de Dios, porque Ya, parece que entendieron que también, como tú comentaste, que te tenemos que etiquetar, ya, pero ellos no la entendieron. ya, perfecto. Voy a hablar con ellos entonces. Listo, gracias por la observación. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la vida de tus siervos, Señor. Guárdalos, cúbrelos, Padre, y que puedan, Señor, seguir creciendo en tu entendimiento, Padre, para que sean usados como instrumentos poderosos de tu gloria en medio de este país que necesita, Señor, obreros entendidos de tus principios, Padre. En el nombre de Cristo te damos toda gloria, honra y poder. Gracias, bendito Dios. Amén. Bien, familia, que el Señor me los bendiga. Nos estamos viendo el día viernes para el tiempo de oración. Amén. Amén. Nos vemos. Cuídense. Chao. Ya.